Muy buen día, querido amigo y querida amiga. Gracias por estar estudiando la palabra de Dios y prestar atención a los consejos divinos. Sobre todo, es importante saber que a través de este estudio, el conocimiento que tú tengas de Jesús se va a incrementar de una manera fantástica, porque en cada versículo del libro de Juan encontramos no solamente historia de Israel o de costumbres del pueblo judío, sino que hay verdades grandiosas que el Señor va a usar para que tú lo conozcas, para revelarse a tu vida. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de estas 7 frases que Jesús dijo sobre sí mismo. Hoy tenemos la número 4. Y Él dice en Juan capítulo 10, verso 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Este pasaje traza el contraste entre un buen pastor y un mal pastor, entre un pastor fiel y uno infiel. El pastor era en Palestina totalmente responsable de las ovejas. Era una de las profesiones más comunes en el pueblo israelita. Tenía que llevarse con mucha responsabilidad. Si algo le sucedía a una ovejita, el pastor tenía que demostrar que no había sido por su culpa. Por ejemplo, en el libro de Amós habla del pastor que rescata 2 patas, imagínense, 2 patitas, o aunque solo fuera la punta de una oreja de la boca del león. ¿Esto qué implicaba? Que el pastor debería pelear por sus ovejas, debería luchar por sus ovejas. La ley establecía, la ley judía, en Éxodo 22:13 dice: si le hubiere sido arrebatado por una fiera, se traerá testimonio. Por eso es que el pastor tenía que decir: he luchado, he peleado, solo esto he podido rescatar. El pastor tenía que traer la prueba de que la ovejita había muerto y de que él no había podido evitarlo. David, el rey David, le dijo a Saúl que cuando estaba cuidando de las ovejas de su padre, tenía que pelear con leones y con osos. ¿Usted se acuerda? El profeta Isaías habla también de la cuadrilla de pastores que se reúnen para enfrentarse contra un león. Para un pastor era la cosa más natural del mundo el tener que exponer su vida para defender su rebaño. Era parte de su profesión, y más que una profesión, parte de su vida. Y algunas veces tenía que hacer más que exponerla. La daba voluntariamente, tal vez frente a los ladrones o bandidos que atacaban a los rebaños. Por ejemplo, el doctor B.W. Thompson, en La Tierra y el Libro, él escribe: he escuchado emocionado descripciones gráficas de verdaderas y sangrientas peleas con las fieras. Y cuando venían los ladrones a los bandidos, y es verdad que venían, el pastor fiel tenía que jugarse la vida para defender su rebaño. He sabido de más de un caso en que el pastor tuvo que dar la vida literalmente en una pelea. En su relato cuenta el doctor Thompson: un pobre chico fiel la primavera pasada, entre Tiberias y Tabor, en vez de huir, luchó contra 3 ladrones beduinos, hasta que le hirieron todo el cuerpo y murió entre las ovejas que estaba defendiendo. El pastor auténtico no vacila nunca en arriesgar y aún dar su vida para salvar a sus ovejas de cualquier peligro que amenaza, animalitos o personas o lugares. El pastor siempre tiene que estar pendiente de las ovejitas. Pero por otra parte, también había pastores no fiables. La diferencia era que el que era pastor de veras, lo era de nacimiento. Lo tenía en el corazón, lo llevaba en la sangre. Salía con el rebaño tan pronto como podía cumplir con su deber. Por ejemplo, la historia narra del rey David, ¿no? Era un muchacho de 13, 12 años y ya estaba pastoreando las ovejitas. Las ovejas eran sus compañeras y amigas, y era para él como una segunda naturaleza el pensar en ellas antes que en sí mismo, imagínense. Pero el pastor improvisado hacía el trabajo no por vocación, sino como una manera de ganar dinero y para sacar lo más posible. Puede que se echara al campo porque en el pueblo no tenía otro trabajo, ¿no? No sentía ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No era más que un asalariado. Por eso el Señor Jesús pone en comparación, haciendo referencia a todos los que creen en Él, a su pueblo,
que son como ovejas, y Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Es decir, está en la sangre de Jesús, está en el corazón de Jesús el amarnos y el luchar siempre por nuestras vidas. Por eso se describe a sí mismo como el buen pastor. Ahora, en griego hay dos palabras que se traducen por bueno, porque dice el buen pastor, ¿no? Esta palabra ágatos, que simplemente describe la cualidad moral de una persona o cosa que es buena. Y está la palabra kalos, que añade a la bondad una cualidad encantadora que hace a la persona que la posee atractiva y simpática. Algunas veces decimos de alguien que es así, una persona bellísima, ¿no? Conoce a tal persona, sí, es bellísima persona. No refiriéndonos desde luego a su aspecto físico y exterior, sino a esas cualidades como la amabilidad, la voluntad de ayudar, la paciencia con las debilidades y aún con las ofensas que tiene que sufrir. Eso hace que todo el mundo quiera ser amigo de esta persona. En este pasaje, cuando Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor, la palabra que se usa es kalos, es decir, de esa persona que tiene estas cualidades maravillosas. En él hay más que eficacia. Hay un encanto que cautiva el alma. En la figura de Jesús como el buen pastor se reflejan su gracia, su simpatía, su amabilidad, su paciencia, su fuerza y sobre todo, querido amigo y querida amiga, ese amor profundo y grande con el que va a luchar por tu vida. ¿Sabes qué? Él está luchando por tu vida, Él está luchando por tu familia, está luchando por las cosas que te importan. Él es el buen pastor y Él te cuida, Él te ama. Y estoy seguro que si estás pasando algún momento de dificultad, de tristeza, puedes apoyarte en Él. Esto ya va a pasar y Dios te va a mostrar el propósito del por qué. ¿Por qué has pasado esto? Mientras tanto, lo que podemos hacer es apoyarnos en Él, descansar en Él y saber que aunque haya mucho peligro y estamos expuestos a tantas cosas, tanto emocionales como físicas, Él está cuidando de nosotros. Él personalmente está peleando por nosotros, está peleando nuestras batallas. Él no es un pastor asalariado que huye cuando hay peligro, cuando no se le quiere pagar. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, lo dio por ti. ¿Y sabes qué? No se va a cansar de luchar por tu vida. Así que prepárate porque el Señor te va a atrapar donde sea que tú estés. Que Dios te bendiga mucho. ¿Por qué no te tomas estos 2 minutitos para orar y para poder meditar ahí donde tú estás un rato? Y quizá te puedas inspirar en ese corazón amable que tiene Jesús. Y quizás también tú puedas ser un buen pastor y una buena pastora que cuida de alguien más. Que Dios te bendiga mucho.